Yo quería preguntar sobre el, el versículo 24, perdón. ¿A qué se refiere cuando dice lo estén a ver, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo? ¿A qué se refiere en todo? Se refiere a lo que acabo de mencionar del versículo 21 y del versículo 22. El paralelo de Pablo es entre Cristo, iglesia, esposo, esposa. Entonces, cuando Cristo se nos manifiesta, se nos revela como cabeza de la iglesia, hay que entender esto. Cristo, como cabeza de la iglesia, Cristo nos instruye y nos conduce a todo aquello que es beneficioso para nuestra vida espiritual, para nuestra vida social, para nuestra vida familiar y para nuestra comunión con Él. En la palabra de Dios, Jesús nunca nos prohíbe orar. Jesús nunca nos prohíbe leer las Escrituras. Jesús nunca nos manda a faltarle el respeto a nuestros padres. Cristo nunca nos manda a faltarle el respeto al pastor, a los hermanos, a la familia. Dios o Jesús nunca nos manda a hacer algo que va a dañar nuestro cuerpo o nuestra mente. Por tanto, nosotros le obedecemos a Cristo en todo. Puesto que Dios le manda al esposo a ser como Cristo para su esposa, entonces la esposa tiene que, dice acá, estar sujeta en todo. Y vuelvo a repetir lo que dije antes, estar sujeto no significa acatar a todas las órdenes, porque Dios no está convirtiendo a las esposas en esclavas con este pasaje. Al contrario, lo que Dios está haciendo por medio de este pasaje es dignificar la imagen de la mujer y demostrarle a los creyentes que la mujer debe ser apreciada, la esposa, así como Cristo aprecia a su iglesia. El marido debe apreciar a su esposa y dignificarla. Por eso la mujer se somete a su marido, porque el marido la dignifica, porque el marido es como Cristo. ¿Qué mujer no quiere someterse a un hombre que la trate como Cristo? ¿Qué, qué mujer podría ver a un hombre y decir, bueno, ese hombre es varonil, ese hombre es respetuoso, ese hombre es caballero, ese hombre es trabajador, ese hombre es íntegro, ese hombre no miente, ese hombre es cariñoso, ese hombre ama a los niños, ese hombre ama el trabajo, ese hombre ama la palabra de Dios, ese hombre se preocupa por las almas de los demás, ese hombre está dispuesto a entregar su vida para servir a otros? ¿Qué mujer no se quiere someter a un hombre así? ¿Sí o no? Por eso Camila se casó conmigo. Ese es un comentario que salió de mi corazón. No, pero, ¿entiendes lo que trato de decir? El esposo vive como Cristo, por eso la mujer tiene que someterse a su marido en todo. Por eso les digo, este pasaje Pablo le está hablando a la iglesia, a matrimonios cristianos, porque está instruyendo de cómo debe funcionar el matrimonio. Ya, el Lucas va a compartir una pregunta acerca de un versículo que hable sobre los hombres, porque hasta el momento estamos hablando de cómo debe ser la conducta de las mujeres, ya, pero el Lucas ahora tiene la tarea de buscar en la Biblia un versículo que hable sobre la conducta de los hombres y nos va a plantear la pregunta. ¿Ya? Así que va a buscar por mientras el Lucas, ya le vamos a dar un minuto ahí para que busque un pasaje, porque hermana Mixa está levantando su manito, ¿ya? Así que hermana Mixa nos va a preguntar y después el Lucas va a plantear una pregunta sobre un pasaje que hable de la conducta de los varones. Y hermana Mixa. Bueno, no es mi caso, porque a mí no me sucede eso, pero he escuchado de hermanas que, eh, por ejemplo, años atrás conocí el caso de una hermana que no iba a la iglesia, que dejó de ir a la iglesia. Y nosotros la fuimos a visitar y ella me decía, nos decía de que ella, su marido ya simplemente no quería que ella fuera a la iglesia. Entonces ella ya no se estaba congregando. Pero eso le estaba afectando a ella espiritualmente.
porque obviamente no estaba creciendo y, y se estaba conformando al sometimiento a su marido, hacia su marido, pero en el alejamiento de la iglesia además, porque ella pienso que tampoco se estaba, tampoco tenía una comunión con el Señor precisa, digamos, porque al visitarla esa vez pasó eso. Entonces, ¿cómo uno aconsejar a una hermana o que le puede estar sucediendo eso? Ya, muy bien. Esa es una pregunta muy, pero muy general. Y ese es un caso muy general que yo no conozco los detalles. Así que yo ahora no podría dar una respuesta puntual de lo que se le debe decir a esa mujer, porque yo no conozco las razones. Porque en una oportunidad yo escuché a hermanos en la fe, a un hombre y a una mujer, un matrimonio cristiano, que me dijeron, nosotros estamos comprometidos con Cristo y vamos a congregarnos y vamos a crecer y servir. Hay un compromiso bien bonito. Y un día yo los llamo y les digo, hola, ¿sabe que los llamo porque no los vemos en la iglesia como hace 3 meses? Estamos preocupados. ¿Cómo están? Y la hermana me dijo, aquí estamos en la casita, relajados, descansando. ¿Qué trato de decir con esto? Yo no podría dar una respuesta puntual de cómo tratar con esa hermana, porque si esa misma hermana, la hermana Mixa comentó que ella misma se estaba conformando, que no estaba creciendo, entonces es muy probable que esa hermana no haya tenido muchos deseos de congregarse tampoco. ¿Por qué razón lo digo? Porque el crecimiento espiritual de un cristiano no depende de la iglesia. La comunión con la iglesia es un complemento, es importante, es muy importante, pero lo que necesitamos para crecer es a Cristo y su palabra. Y la relación con nuestra iglesia local es muy importante, pero el crecimiento espiritual no parte en el templo, el crecimiento espiritual parte con Cristo en nuestra vida. Entonces, si una mujer cristiana no está creciendo, se está estancando y está como lo más tranquila, yo en lo particular no puedo asumir que esa es una mujer que tiene un ferviente espíritu por Cristo y que su esposo la estancó y ella se quedó ahí en contra de su voluntad. Yo no lo puedo asegurar, lamentablemente. Yo tendría que conversar con esa hermana y escuchar sus motivos, sus razones, escuchar lo que está pasando en su hogar y ahí dar una respuesta más certera, más puntual. Pero mientras eso no ocurra, no puedo hacerlo, porque cada matrimonio es distinto y cada matrimonio tiene motivos distintos para a lo mejor no congregarse en una iglesia. Puede existir el caso de que una mujer bautista, por ejemplo, se case con un pentecostal. Pongamos ejemplo. Ese esposo le va a decir a su esposa que su iglesia está muerta, que no está el espíritu, porque no danzan, no hablan en lengua, y ese esposo se va a querer llevar a su esposa a la iglesia pentecostal. En ese caso puntual, la mujer tiene que acompañar a su esposo. ¿Por qué? Porque la decisión que está tomando su esposo no está destruyendo a su esposa. Yo creo ahí que gran responsabilidad de la mujer que decidió casarse con alguien incompatible en cuanto a doctrina bíblica. Entonces ahí la mujer quiso casarse con un pentecostal, entonces la mujer va a tener que usar falda larga, tomar su mandolina y partir al culto los domingos, porque ella decidió casarse con un varón que tiene esas convicciones. Ella lo decidió, entonces esa mujer lo acata y toma su decisión, la tomó, entonces la vive. Pero eso de que muchas personas dicen, no, si cuando nos casemos Dios lo va a cambiar. Cuando nos casemos yo lo voy a traer a mi doctrina. Cuando nos casemos, algunos llegan a este punto, no, si cuando nos casemos Dios lo va a salvar. Yo le voy a predicar y Dios lo va a salvar. Grave error, porque en el matrimonio, tanto como en el noviazgo, como en el matrimonio, las características propias de una persona se potencian. Aquel que está soltero y es enojón, cuando se pone de novio o se casa, ese mal humor se potencia. Porque ahora tiene una persona que va a aguantar todo su enojo. Entonces el hombre se vuelve más irritable, más enojón, más mandón cuando se casa. La mujer que es enojona, lo mismo.
ahora tiene alguien que porque la va a soportar siempre. Entonces ese enojo, ese mal humor se potencia y hay más gritos, más mal humor, etc. Pero el hombre que es piadoso y se casa con una mujer piadosa, porque un hombre santo no se va a casar con una impía, un hombre sabio no se va a casar con una necia. Entonces el hombre sabio potencia su sabiduría. La mujer sabia potencia su sabiduría. Pero el hombre carnal potencia su carnalidad y la mujer carnal potencia su carnalidad. Por eso la mujer y el hombre tienen que tomar la decisión correcta con quién casarse, porque se van a llevar a esa persona hasta el fin de sus días, hasta que alguno parte. Ya, muy bien. Lucas, ahora sí, compártenos tu pregunta que voluntariamente nos harás. No es una pregunta, pero encontré dos versículos que hablan del rol del marido, que es el 25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el 28, que dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esos son los dos versículos que hablan sobre el rol del marido. Ya, muy bien. Ahora yo voy a mencionar esto, voy a comentar esos versículos porque está escuchando el Lucas. Me imagino que el Josué también está ahí, o Josué Muñoz también está algo por lo menos escuchando. Bien, la familia de Melissa y Rodrigo se desconectaron, se les cortó la luz, pero ellos también avisaron que se iban a tener que desconectar en un momento determinado. Ya estos están avisados en ese sentido. Pero voy a comentar estos versículos porque nos sirve a nosotros. Y de hecho, lo mismo que digo siempre. Ahí tenemos a Javiera, que todavía no se casa. La Grecia está muy chica, pero y tampoco nunca se va a casar, porque me va a cuidar a mí, ya cuando yo sea viejito. Pero nos sirve a todos escuchar esto. Dice Pablo a los maridos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, o sea que el varón tiene la obligación, no solo de amar, sino de manifestar ese amor. Tenemos que entender lo que el término significa. Y aquí el mismo apóstol Pablo da el significado de lo que es el amor. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Recuerden siempre que el amor tiene que ver totalmente con la capacidad o con el acto de entrega voluntaria. El amor que se experimenta en el matrimonio no es el mismo amor que se experimenta en el noviazgo. No es el mismo tipo o la misma intensidad o la misma forma de amor que se experimenta cuando el joven ama a una joven de la iglesia, de la universidad, del barrio, etc. No es el mismo tipo, no es el mismo grado, no es la misma forma en la cual ese amor se expresa. Pero siempre el amor tiene que ver con entrega. Siempre. Ya sea una entrega de sentimientos, una entrega de respeto, una entrega de algún regalo, una entrega de tiempo, de cariño, de protección, de ayuda, de seguridad, etc. Pero amar siempre tiene que ver con entrega. Y aquí el mandato es para los maridos. Que, paréntesis, cuando Lucas ponga sus ojos sobre una joven, porque obviamente el Lucas va a poner sus ojos. Yo sé que el Lucas está joven, yo sé que el Lucas ni piensa en muchachas, ¿cierto, Lucas? El Lucas todavía ni piensa en su futura, ¿o no? ¿O sí? Digo, dice así con los hombros, no sé si significa que sí con los hombros, diciendo sí, sí pienso en eso, o está diciendo no sé, ¿ya? Pero el Lucas en algún momento va a poner sus ojos sobre una joven y va a tener intereses de matrimonio con esa joven. A menos que Dios le conceda el don de continencia como al apóstol Pablo. Amén, Lucas. No sé si Lucas quiere decir amén que sí o amén que no. No, ojalá que no me ese don. No lo sé, ahí él sabe. Pero una buena recomendación para un joven que pone sus ojos sobre una joven y quiere llamar su atención es la siguiente, y es que ese joven tiene que comportarse con la madurez de un hombre casado. ¿Qué significa? Un hombre casado respeta a su esposa, debe hacerlo porque Cristo respeta a la iglesia. Entonces, ese joven tiene que respetar a la mujer. Ese hombre tiene que respetar a su mamá. Ese hombre tiene que respetar a sus hermanas.
ese hombre tiene que respetar a sus amigas y a sus hermanas en la fe. Cuando un joven, un varón, no respeta a su propia madre, las jóvenes tienen que huir de ese muchacho. Bien, no les molesta si utilizo palabras directas, ¿cierto? Que use palabras a veces impulsadas por ese celo de Dios, ¿cierto? ¿Les molesta o no les molesta? Porque a veces lo he hecho, ya. Entonces voy a hablar porque estos temas me producen celo, porque he visto muchos hermanos y hermanas sufrir por estos temas, entonces voy a hablar de una manera un poco fuerte para que entiendan que estoy hablando con un celo de Dios. Okay. Si un joven no respeta a su mamá, si un joven no respeta a sus hermanas o a las jóvenes de la iglesia, las jovencitas tienen que huir de ese tipo, de ese muchacho, ¿ya? De ese niño. Porque si un joven no respeta a su mamá ni a sus hermanas, menos va a respetar a su esposa. Si ven que un joven comienza a hablar mal de su mamá frente a sus amigos, las jovencitas tienen que huir de ese muchacho, porque así como ese joven habla mal de su mamá frente a sus amigos, va a hablar mal de su esposa. Oye, mi esposa es así, se porta así, habla así, huele así, se ríe así, oh, me tiene hasta aquí. Las jóvenes tienen que huir de ese muchacho. Ese joven tiene que ser responsable con su dinero, porque si un joven soltero es irresponsable con el poco dinero que tiene, menos va a ser responsable con el sueldo que reciba estando casado. Y va a gastar su plata en cualquier cosa menos en lo esencial. Y las esposas que están casadas con hombres irresponsables saben cuánto se sufre en el hogar. Cuando el hombre recibe su sueldo y va y se gasta el dinero con los amigos, o en implementos deportivos, o en una caña de pescar, o en un artefacto vano, y sus hijos necesitan zapatos, necesitan leche, necesitan pagar las cuentas, y esas cuentas no se pagan, porque el hombre se gasta su sueldo de una forma irresponsable. Bien. El mandato es: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿De qué manera? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Cristo dejó su lugar de comodidad y vino a buscar a su iglesia. Y se entregó a sí mismo para salvar a su iglesia. Yo le compartí esta mañana a mi esposa de que cuando yo conocí a Camila, mi mamá me dio un consejo y me dijo lo siguiente, y espero que escuchen esto, porque es importante. Mi mamá me dijo lo siguiente, me dijo: flaco, yo era flaco en ese tiempo, me dijo: flaco, si te casas con Camila, Camila tiene que venirse a esta iglesia. Me dijo: tú no te vayas a la iglesia de Camila, porque no es bien visto. Cuando mi mamá me dio ese consejo, fue un bonito consejo. Fue un consejo social, fue un consejo moral, porque me dijo: es bien visto que la esposa siga al esposo, ¿ok? Eso es bien visto. Pero a pesar de que fue un buen consejo, yo quedé un poquito inconforme porque no lo estaba basando en la palabra de Dios. Porque de hecho, el pastor que pastoreaba a Camila, a mi parecer, era un pastor más fiel a la palabra de Dios que el pastor que estaba pastoreando una iglesia. Si fuera por cuestiones de pastorado, de ministerio de Biblia, yo me hubiese ido donde Camila. Pero mi mamá me dio ese consejo. Entonces, luego mi mamá me dio un consejo bíblico, o lo respaldó con la Biblia. Y mi mamá me dijo: mira, en la Biblia, Rebeca fue donde estaba Isaac. Isaac no se fue a vivir donde Rebeca. Rebeca fue donde estaba Isaac. Y yo escuché ese consejo, ese ejemplo, y yo dije: ok, puede tener cierto grado de validez, pero tampoco me convenció. ¿Por qué razón? Porque Isaac no fue a buscar a Rebeca, fue el criado de Abraham. Bien. Y mi papá nunca iba a mandar un criado a conseguirme esposa. ¿De dónde? Entonces, era un consejo bonito, pero no era doctrinal, no era bíblico. ¿Dónde dice en la Biblia que el joven tiene que buscar a su esposa? Bueno, lo dice acá, en el versículo 25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, aquí un consejo para el Lucas y un consejo para el Josué, cuando ya llegue el momento. Todavía está muy chico el Josué, pero en algún momento en el futuro. Ustedes tienen que poner sus ojos sobre una joven
y ustedes ir en busca de esa joven. Ser caballeros, ser respetuosos, ser dignos, ser respetables y honorables. Lucas, ¿por qué tiene esa cara? Me imagino que no es por lo que yo estoy diciendo. Ahí Lucas se enderezó un poquito. Muy bien. Tienen que tener todas estas características. Ir, voy a usar una expresión, creo que nunca he dicho esto, pero si se dan las circunstancias, ir y con esas virtudes, con su santidad, con su integridad, obviamente se van a lavar bien la carita, se van a peinar bien, y ellos van a ir y van a conquistar a una joven en ese sentido, en un sentido amoroso. Van a contraer matrimonio y ellos le van a ofrecer a esa mujer un lugar donde vivir. Le van a ofrecer un hogar, una familia y una vida de virtud. Si el Lucas conoce a una joven y le dice, oye, ven a mi casa, ven tú, oye, anda a buscarme, voy a trabajar, anda a buscarme a la salida del trabajo. Y el Lucas le dice, oye, casémonos y después nos vamos a vivir con tus papás porque ellos tienen una pieza desocupada. Eso no es bíblico. Génesis 2:24. Dejar al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bien, principios bíblicos. Entonces el joven va y busca a su esposa como Cristo vino a buscarnos. De hecho, esa es una de las razones por las cuales yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Porque Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Cristo ya vino y ya se entregó por los salvos. Pero el Señor Jesucristo prometió venir a buscar a su iglesia y llevar a su iglesia a su lugar. La promesa de Cristo va a venir a buscarnos. Bien, Cristo ama a su iglesia y se entrega a sí mismo por ella. Entonces el esposo debe vivir en una constante entrega por su esposa. Y el otro versículo que mencionó en Lucas, ¿cuál fue? El 25 y el 28, si mal no recuerdo. Dice, los maridos deben amar a sus mujeres como, ya no está hablando de como Cristo, sino dice, como a sus mismos cuerpos. Entonces, los varones tienen una característica y es que constantemente están preocupados de satisfacer su propio cuerpo. Y esa característica está más presente en los hombres que en las mujeres. Porque una mujer puede despertarse una mañana con dolor de cabeza, con dolor de espalda, con dolor de cadera y con un leve dolor estomacal, y aún así toman su cartera y se van al centro a hacer todos los trámites que tengan que hacer. Una mujer se levanta con dolor en su brazo, pasó una mala noche, durmió poco, pero aún así se levanta temprano, prepara a su hijo, lo lleva al colegio, después se va a hacer un trámite, después va a otro lugar y después llega a la casa a hacer el aseo, preparar el almuerzo, y la mujer es más abnegada en ese sentido. En cambio, al hombre le duele el pelo y pide licencia para faltar al trabajo, porque el hombre tiene más preocupación de sí mismo que en ese sentido que la mujer. Ya, es una regla general, no es que en todos ocurra de la misma manera, pero es a modo general. Entonces, el varón constantemente le está dando a su cuerpo todo lo que su cuerpo necesita. Bien. Y esto lo voy a decir, va a sonar un poco en tono de humor, pero las mujeres saben que es así. Las mujeres son capaces. Hoy hermana Alejandra y Verónica se pegaron, no sé por qué. Pero hay algo que va a sonar un poco chistoso, pero lo voy a decir. No, pastor, lo que pasa es que aquí los perros se pusieron a ladrar mucho y no escuchamos nada, por eso nos acercamos más. No es porque Bueno, tenemos nuestro total interés más que el otro. o sea que no están tan interesadas en la enseñanza. Ya no es eso, ¿cierto? A ver. Bueno, la Biblia dice que los perros no entrarán, así que mantengan a los perros lejitos nomás, ¿ya? Bueno, esto va a sonar un poco chistoso, pero las mujeres llegan a ser tan abnegadas, esto lo voy a decir que estamos en familia, por eso lo voy a decir, pero las mujeres son capaces de aguantarse horas y horas y horas y horas y horas sin ir a los servicios higiénicos. ¿Sí o no? Claro, porque están cumpliendo responsabilidades, entonces son capaces de abnegarse a ese punto. Por eso Pablo le dice a los hombres, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ya, aquí el único al que me voy a dirigir va a ser al Lucas y al Josué, porque el hermano Rodrigo ya no está, el que está casado y le puedo tirar todos estos versículos no está, así que se los voy a arrojar al Lucas y al Josué. ¿Ya? Cuando ellos estén casados y tengan a su esposita al lado, ellos se van a preocupar de darle a sus esposas todo lo que le dan a sus propios cuerpos. O sea que así como el Lucas se rapó entero, porque el Lucas dijo, me voy a ver
me voy a ver de oro si me rapo al cero. Entonces Lucas se rapó al cero para verse bien, ¿cierto, Lucas? Entonces el Lucas está taquilla, así, rapado. Entonces él se va a preocupar de que su esposa tenga un lindo corte de cabello, de que el Lucas tenga... mira, me mandó un texto y me desconcentra. Él me hace leer y me desconcentra. Entonces, ahí sí. Entonces, el Lucas se va a preocupar de que su esposa vaya a la peluquería, al salón de belleza y se vea bonita, ¿cierto, Lucas? Es lo mismo el Josué. Entonces va a llegar el fin de mes y Lucas le va a decir a su esposa, le va a decir, mira, mira cariño, aquí está tu subsidio para que lo gastes en lo que tú quieras. En lo que tú quieras. Puedes ir y comprarte ropa, comprarte pintura, ir al salón de belleza y la mujer se va a poder arreglar porque el Lucas se preocupa de su apariencia. Entonces el Lucas se va a preocupar de que su esposa también se vea de acuerdo a lo que su esposa entiende que es bonito. ¿Bien? El Lucas todas las mañanas se levanta, seguramente hace un poco de ejercicio antes de hacer sus cosas, entonces Lucas se va a preocupar de que su esposa también tenga tiempo de ejercitarse, de salir, de caminar. A Lucas le gusta tirarse en su pieza a jugar con el celular, ¿cierto, Lucas? Sí, un poco, más o menos. Entonces Lucas le va a decir a su esposa, le va a decir, deja de atender tanto las cosas del hogar y puedes ir a relajarte, lee un libro, descansa. A Lucas le gusta dormir bien, entonces él va a querer que su esposa duerma bien. A Lucas le gusta tomar un rico desayuno, almorzar y tomar once, entonces él quiere que su esposa también tenga todas esas atenciones. ¿Sí? Así como Lucas se cuida a sí mismo, él va a cuidar a su esposa. Y de esa manera el hombre demuestra que ama a su esposa. Por eso las esposas se ponen tan contentas cuando el hombre llega, y yo esto lo he visto en mi hogar, y yo a mi esposa le doy un chocolatito, le traigo, voy a Conce y le doy un chocolate y mi esposa se pone muy contenta. Un chocolate no es muy caro, pero es un detalle que demuestra que uno piensa en su esposa y le trae algo. ¿Sí o no? Claro, por eso mi esposa cuando sale también me trae cosas, porque se acuerda de mí. Bien. Entonces, así es como el esposo debe amar a su esposa, así como se cuida a sí mismo, entonces él cuida de su mujer. Ya, están todos muy distraídos, es porque ya es la hora. Bueno, todos, el Lucas y el José, están muy distraídos. Y es porque ya es la hora. Última pregunta, duda, sugerencia o comentario acerca del pasaje. José tiene una pregunta. No, ¿cómo no? Si dijiste. ¿Y qué quieres? Se arrepintió. Ya, se ¿Y cuándo me arrepintió. arrepentí? Ya, el José quería preguntar, ¿qué edad tengo que tener para casarme? ¿No? Eso es verdad. 50 años. Yo no quiero casarme con... Ya, el José quiere saber más o menos en qué edad. Bueno, cuando el Josué cumpla los requisitos bíblicos para poder casarse, ya tiene la edad, ya es apto para casarse. Bueno, dos filtros. Primer filtro, cumplir los requisitos bíblicos para el matrimonio. ¿Cuáles vendrían siendo? Cuando el Josué esté preparado físicamente para procrear, porque el matrimonio tiene un propósito de procreación. O sea, mientras que sea niño, no puede casarse. Bien, no es apto físicamente. Cuando el Josué tenga la responsabilidad suficiente para comportarse dignamente sin que su mamá o su papá lo estén mirando, ese es otro requisito, porque ya puede comportarse íntegramente sin vigilancia. Cuando él sea capaz de trabajar y de sustentar a su mujer y a sus hijos, entonces ya es apto para casarse. Cuando el Josué tenga la capacidad de poder discipular a su esposa y a sus hijos, eso es otro requisito que él necesita tener para poder casarse. Y el último filtro vendría siendo el siguiente. Cuando tenga el permiso de sus padres. Entonces, cuando Josué cumpla todos estos requisitos, se puede casar. Bien. Por eso hay jóvenes que se casan y no son aptos para discipular a su esposa y a sus hijos. Esa gente no debería casarse, porque no va a tener el liderazgo en su casa, se va a arruinar él y va a arruinar su casa. Si un hombre se casa sin poder enseñarle valores y principios a su familia. ¿Sí o no? ¿A quién le gusta tener una familia en el barrio donde el hombre es un inmoral, donde la mujer es una inmoral, por lo tanto los hijos son peleadores, inmorales e irrespetuosos con los vecinos? Esa familia lo único que hace es causar problemas en la sociedad. Entonces, si ese joven
se da cuenta que no es moralmente apto para el matrimonio, mejor que no se case y espere a madurar. Y ahí que se case. Bien, si los jóvenes se quieren casar, pero no pueden subsistir, no pueden trabajar y sustentarse a sí mismos, mejor que no se casen, porque se van a casar solamente para arruinarle la vida a sus suegros, porque van a vivir de los suegros, si no se pueden sustentar a sí mismos. Entonces mejor que no se casen. Bien. La luz que llega a nuestras vidas nos hace pensar. Ya bien, entonces esa fue la última. Nadie más dijo que quería preguntar, así que vamos a cerrar en esta hora, porque la hora ya ha avanzado.